A partir de ahí comenzó la crisis en Venezuela, primer momento crítico que me hizo ser muy fuerte, después segundo momento crítico en la relación que me hizo ser aún más fuerte por ese lado de la vida, y después el tercer momento crítico que fue la pérdida de un bebé, que fue mi tercer momento de reflexión y que forjaron el Néstor de la hora. Buenos días, máquinas, un video más para YouTube, pero este video es especial. Finalmente voy a contar toda mi historia, todo lo que he recorrido hasta llegar a este punto. Para quien no me conoce, mi nombre es Néstor Córdoba, tengo 30 años, venezolano, de papá argentino, de mamá venezolana. Viví toda mi vida en Venezuela hasta 2019 que me vine a vivir a Brasil. Tenía mucho tiempo queriendo hacer este video muy personal y, siendo totalmente honesto, tenía muchas cosas que no quería contar, también por flojera, pero gracias a Mario López que finalmente decidí hacer este video. Él fue el detonante para yo finalmente comenzar a grabar con la cámara. Entonces fíjense, para mí hubo tres momentos importantes, claves en mi vida que forjaron lo que soy en este momento. Soy de una familia convencional con tres hermanos, clase media baja. Nunca nos faltó nada, pero tampoco tuvimos nada en exceso, y mis papás tuvieron 100% influencia en lo que soy en este momento. Mi papá era de pensamiento radical antisistema, entonces gracias a eso yo no entré a la escuela hasta los 7 años de edad. Ellos me enseñaron todo lo que sé, matemáticas básicas, idiomas, entonces nunca me faltó nada en ese sentido, al igual que mi hermana, que tiene 2 años más que yo. Por su parte, mi mamá es de familia más católica, más convencional, y esas dos cosas juntas hicieron que yo creciera con la mentalidad antisistema y a la vez con una mentalidad muy creyente y de amor propio. Entonces creo que eso fue clave para mi crecimiento personal y desarrollo. Sin embargo, eso también metió en mi cabeza muchos pensamientos limitantes. Como por ejemplo, a pesar de que mi papá tenía ideas muy claras, correctas, las bases no eran muy sólidas para sobrevivir fuera del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que él sabía que la educación convencional no era suficiente y el sistema como tal no funciona, pero él no sabía cómo luchar contra eso, entonces entraba a una especie de frustración, lo cual es más negativo que positivo. Por otro lado, el pensamiento de mi mamá era muy de Dios proveerá. Entonces eso de alguna manera siempre hizo que yo tuviese una mentalidad muy blanda y de poco esfuerzo. A los 7 años le dijimos a nuestros padres que queríamos entrar a la escuela porque queríamos experimentar lo que todos los niños estaban experimentando y nos sentíamos fuera del lugar. Eso hicimos, a pesar de que mi papá no estaba muy de acuerdo, pero tampoco supo explicarnos el por qué no realmente. Quería estudiar arquitectura, pero realmente era porque mis tíos y mi papá se daban más con eso, pero yo realmente no sabía qué hacer con mi vida, como todo niño, todo adolescente en este sistema que no sabe qué hacer con su vida. Yo era uno más del montón. No me dio el promedio para entrar en arquitectura, pero entré en geografía en la Universidad Central. Y ahí, digamos que mi vida se descarriló completamente. Para mí, geografía fue como un parque de diversiones. No aprendí nada que me fuese útil. Realmente disfruté muchísimo de la vida universitaria, entre comillas. A lo largo de los años me di cuenta que no avanzaba, que no me estaba sirviendo para nada. Le pedí a Dios que por favor me pusiera dificultades en mi vida, porque si no yo no iba a llegar a ningún lado. Y eso fue lo que Dios me dio, eso fue lo que el universo y lo que yo expuse regresó. A partir de 2017 la situación en Venezuela cambió drásticamente. No teníamos transporte, no teníamos dinero, no teníamos comida. La situación familiar estaba muy tensa por la situación económica y por una serie de variables que se fueron intensificando con el pasar de los meses y años. Mis amigos estaban saliendo de Venezuela, yo me sentía en un limbo, yo no sabía qué hacer con mi vida en la universidad. En quinto año estaba más cerca del comienzo que del final de la carrera. Nunca quise graduarme de geógrafo realmente, solo estaba ahí para disfrutar de la vida que nunca había disfrutado. Decidí dejar de ir a la universidad, aproveché mucho para pensar qué era lo que quería hacer realmente, y a pesar de que no lo tenía claro, sabía que tenía que crear una página web que sería mi marca personal.
pero no sabía sobre qué. Entonces decidí hacerlo sobre calistenia, que era lo que a mí me gustaba realmente. Entonces eso fue lo que hice. Me dediqué 2 meses completamente a crear la página de calistenia y ese fue mi momento crítico número uno. Pasé muchas necesidades en Venezuela, todo lo que te puedes imaginar de mal en necesidades básicas yo lo tenía. Falta de comida, falta de agua, internet lentísimo, familia desmoronándose y peleándose, falta de transporte para asistir a la universidad. Entonces todo ese tipo de cosas juntos hicieron que o yo me volviera loco o yo desarrollara un mindset fuerte para salir de esa situación, y eso fue lo que hice. Después en 2019 mi amiga Yesenia me llamó y me dijo que tenía trabajo para mí en Brasil. ¿Qué sucede? Cuando llegué a Brasil descubrí un entorno totalmente nuevo. Eso me hizo vivir todo lo que yo no había vivido en Venezuela en mis últimos años. Estaba enfocado en calistenia, pero no demasiado. Y yo cometí un error muy básico que no podemos cometer, y es que yo me dediqué al emprendimiento sin tener un sueldo fijo que sustentara mis necesidades básicas. Entonces lo poco que yo ganaba con calistenia me lo gastaba y nunca podía seguir aumentando la facturación. Entonces siempre vivía por debajo de mis posibilidades. En 2020 conocí a mi expareja. Es la persona que más me ha enseñado a vivir, más me ha enseñado sobre la vida, y con ella aprendí algo que voy a llevar el resto de mi vida, y es que yo siempre pensé más en las cosas que no quería que en las cosas que quería. Eso obviamente hace que tú atraigas eso en lo que estás pensando. Nuestra relación desde el primer día siempre fue muy caótica e inestable, y así como estaban los picos de intensidad buena, estaban los picos de intensidad mala. Eso hizo que entráramos en una dinámica dependiente de ambos extranjeros viviendo en otro país. Creó una dependencia, hizo que nos uniéramos demasiado, y eso nos lastimaba en muchos aspectos. Nos hizo vivir cosas muy buenas, también nos hizo vivir cosas muy malas. El punto clave de esa relación fue que comenzamos algo que no tenía que haber comenzado. Yo era muy indeciso y no sabía lo que quería. Eso hizo que se creara una bola de nieve, lo que llevó a crear muchísimas inseguridades entre nosotros. Y en 2021, hace 2 años, 2 años después de nuestra relación, sucedió algo que cambió totalmente el rumbo de mi vida, que fue la segunda etapa crítica que me hizo cambiar totalmente mi mentalidad hacia las cosas y derrumbó totalmente las creencias que yo tenía sobre mí mismo y sobre la vida. Fue algo que derrumbó totalmente mi creencia de hombre perfecto, derrumbó totalmente lo que yo había crecido y había visualizado en toda mi vida, porque toda mi vida era de no necesito pasar muchas dificultades para alcanzar lo que quiero, yo puedo tener una pareja para toda la vida, no necesito experimentar las cosas malas de la vida para llegar al éxito personal. Y me enseñó por primera vez que yo no me amaba lo suficiente a mí mismo. Esta etapa número 2 es la que más me ha hecho crecer como persona. Lo que pasó fue que me fueron infiel. Eso hizo que yo llegara a un fondo tan profundo. Realmente yo nunca he llegado a un fondo tan profundo en mi vida como en ese momento cuando me enteré. Yo sufrí muchísimo con eso. Nunca he sentido un dolor tan intenso con eso, porque eso derrumbó totalmente lo que yo creía de mí mismo y del entorno. Y fue ese dolor lo que me hizo aprender, investigar sobre mí mismo, sobre cómo funcionan las leyes universales, sobre cómo funciona la vibración, las leyes de atracción, las leyes naturales, cosas que yo nunca había experimentado y averiguado en toda mi vida. Yo no entendía por qué eso me estaba sucediendo a mí, y realmente tardé muchísimos meses en recuperarme de eso, pero de alguna manera yo sabía que todo era mi culpa, porque todo lo que estaba sucediendo, eso yo lo aprendí ahora, eso yo no lo sabía al momento. Yo era 100% responsable de todo eso, porque el que la cagó desde la primera vez fui yo. Como les dije, fue creando una bola de nieve, y, y yo creía que me estaba comiendo en la vida, yo creía que era el más arrecho. Después de ir mejorando poco a poco, a pesar de que nuestra relación era muy tensa con eso, no pude irme de ahí, no pude irme de su lado, y en algún momento volvimos más fuerte.
tomamos decisiones más fuertes como vivir juntos, pero eso que pasó junto con otras cosas que ya veníamos arrastrando desde el comienzo de la relación, hizo que nuestra relación realmente nunca fuera muy fuerte y con el pasar del tiempo se iba deteriorando poco a poco. A finales de 2022 ya se llegó a un límite emocional donde no podíamos convivir. Eso hizo que nos separáramos definitivamente y yo me fuera de la casa. Esa ruptura fue muy difícil para mí porque por primera vez me iba a vivir solo, completamente con el corazón roto y sin un rumbo en la vida. Estaba trabajando en ese momento en Avellanas, todavía estoy trabajando en Avellanas, voy a salir ahora el próximo mes. Y bueno, gracias a eso me hizo sobrellevar mejor las cosas. Pero no, como yo no tenía condiciones económicas estables, entonces llegué a un hostel con todo lo que eso implica. Vivir con muchas personas, lugar sucio, yo literalmente convivía con ratas, baños asquerosos y ese choque de realidad fue lo que realmente me hizo crecer muchísimo. Fue a partir de septiembre del año pasado, hace 6 meses, que yo decidí tomar un rumbo completamente diferente en mi vida. Fue cuando decidí totalmente dejar de beber alcohol, salir de fiesta. Me enfoqué muchísimo en el entrenamiento, corté de cero todos los hábitos negativos que tenía. Me comencé a levantar todos los días a las 5 de la mañana y poco después descubrí en el podcast de Tengo un Plan que estaban hablando de yados. Entonces me dio curiosidad y comencé a averiguar sobre yados y bueno, a partir de ahí comencé a seguirlo porque veía que era un carajo que tenía todo lo que yo estaba haciendo pero a niveles estratosféricos. Entonces fíjense que yo conocí a Yado, que es el que yo considero mi mentor de vida principal, a raíz de un cambio primero en mí, no fue al contrario. Como dicen por ahí, el maestro solo llega cuando el alumno está preparado. Todo ese proceso hizo que yo creara una mentalidad, entre comillas, indestructible, o eso era lo que yo creía. Después del hostel logré irme a vivir a un kitchenette, que son apartamentos individuales aquí pequeños, pero era difícil de todas maneras porque era un lugar muy pequeño, no podía hacer nada de ruido, no podía llevar a nadie a la casa así que reclamase. Entonces continuaba siendo difícil ese proceso. Después sucedió algo importante también en todo este proceso y es que por primera vez yo decidí dejar el ego de lado y aceptar que yo no tenía el cuerpo que quería y dejarle la responsabilidad a alguien que tuviese lo que yo quería y me enseñara. Ese mismo día apareció Luca de Floripa Calistenia, abrió una vaga de una mentoría para trabajar con él y fue mi oportunidad porque ese carajo tiene el físico que yo quiero y tiene la mentalidad también. Y por segunda vez fue un cambio interno que yo tuve para recibir la ayuda externa. Entonces desde el primer momento que yo decidí dejar el ego de lado y aceptar que necesitaba ayuda, fue cuando apareció la persona que ahora está a mi lado y es con la que entreno y es con la que más he evolucionado. Por fin rompí mi barrera de los 70 kilos. Yo nunca había llegado a 70 kilos de peso corporal. Por primera vez me siento en forma, a pesar de que me falta muchísimo, pero a raíz de todo eso fui evolucionando. Y aquí comienza el momento crítico número 3 de mi vida. En 2023, después de un año de haber roto mi relación y tener contacto cero prácticamente con mi expareja, nos volvimos a reencontrar. Fue un momento de reflexión, de amistad, de sentimientos encontrados. Eso hizo que se confundieran las cosas, volvieron sentimientos antiguos, hizo que nos acercáramos mucho más de lo que debíamos hacer. Eso me hizo dar cuenta que a pesar de que yo no sentía las mismas cosas y yo me sentía muy fuerte, todavía el universo estaba preparando algo para nosotros, pero yo cometí un error y es que no me importaba nada realmente. Como dicen en España, todo me la sudaba. Eso hizo que yo entrara en una relación como tercero y esa es la demostración más fuerte de falta de amor propio. En noviembre de 2023 nos enteramos que íbamos a ser papás y en diciembre de 2023 nos enteramos que perdimos al bebé. Entonces, básicamente fue un mes donde sentí todo lo que una persona que va a ser papá siente, como las preocupaciones, como un amor diferente,
de padre que se despierta en ti. Eso nos unió muchísimo, pero estaban las circunstancias exteriores que me hacía ver personalmente que le estaba cagando. Y a pesar de que en el momento yo quería tener ese bebé y realmente cuando sucedió yo quería que todo sucediera, mi conciencia siempre me estaba diciendo que no era por ahí. Entonces ahora yo entiendo que fue algo que tuve que vivir porque yo no sé si más adelante voy a vivir, y fue una etapa que necesitábamos vivir porque estaba pendiente de hace mucho tiempo. Pero con la pérdida de nuestro bebé, de esto yo no se lo conté a nadie, solamente lo saben 2 personas y es primera vez que lo estoy contando en video, porque yo con todo el proceso que había vivido hace 5 o 6 meses, realmente mi mentalidad cambió muchísimo, y cuando te digo que los problemas yo los aprendí a ver como oportunidades, a mí dejaron de lastimarme las cosas. Eso obviamente hace que yo me separe de muchas personas, eso obviamente hace que yo sea muy selectivo y que sea de alguna manera tenga una coraza de acero impenetrable, y eso lastima a muchas personas. Pero es la verdad, yo no le conté ni siquiera a mi mamá, yo no le conté a nadie porque no quería crear ese sentimiento de victimista y de pobrecito, porque yo me estoy sintiendo bien. Al momento fue muy duro, pero dentro de esa realidad yo me di cuenta que realmente había cambiado como persona, y todo lo que yo había hecho me estaba preparando para ese momento crítico número 3, que personalmente fue el punto final de nuestra relación. Y realmente esa pérdida de nuestro bebé fue una pérdida de alguna manera de todo lo que teníamos juntos. Eso hizo que mis estándares profesionales y personales se elevaran por los cielos. Realmente fue un punto y final de nuestra relación y de todo lo que vivimos, y me hizo cambiar un enfoque totalmente de todo lo que quiero en mi vida, y en este momento yo tengo un propósito de vida entre ceja y ceja, y eso hace que yo me convierta en un extraño para las personas que han convivido conmigo durante todos estos años, inclusive para mis propios padres. Pero es un proceso normal, que yo considero normal, y siento que tengo que hacer por un bien mayor, que no es solamente para mí. Yo siento que puedo ayudar a muchísimas personas, por eso es que estoy tomando el camino de crear más contenido en portugués que en español, porque en español ya hay mucho contenido. En portugués me di cuenta que falta muchísima conciencia, sobre todo aquí donde yo vivo, y siento que puedo crear algo importante y ayudar a muchísimas personas a superar cosas que yo he superado. Entonces, básicamente esa ha sido toda mi vida. Yo pasé de ser un niño normal, con 0 preocupaciones y todo en la vida, hasta el momento donde le pedí a Dios que por favor me pusiera dificultades en mi vida, y eso fue lo que sucedió. A partir de ahí comenzó la crisis en Venezuela, primer momento crítico que me hizo ser muy fuerte. Después, segundo momento crítico en la relación que me hizo ser aún más fuerte por ese lado de la vida. Y después el tercer momento crítico, que fue la pérdida de un bebé, que fue mi tercer momento de reflexión, y que forjaron el Néstor de la hora, y que está totalmente agradecido con todo lo que ha sucedido en mi vida, porque siento que estoy por el camino correcto. Conocí a Mario, que me gusta escucharlo mucho, a Mario López, después a Mario Peláez y Hallado, que son las 3 personas inspiradoras en mi vida, y son de quienes he aprendido realmente cómo funciona la vida. Además del libro que tengo aquí, además de este libro, Más astuto que el diablo, que me enseñó realmente que todo estaba en mi cabeza desde el principio. Yo sabía que no tenía que ir a la escuela, yo sabía que no tenía que ir a la iglesia, yo todo eso lo sentía siendo niño, adolescente, y por eso siempre hacía ruido en mi cabeza, y era mi conciencia hablándome. Entonces yo ahora estoy escuchando mi conciencia y estoy haciendo todo lo que mi conciencia me está llamando. Mi conciencia me decía que hiciera este video, que hiciera 100% responsable, a pesar de que hay personas que se puedan sentir aludidas, pero sé que es mi punto de partida para dar un gran salto y realmente seguir ayudándome y ayudar a muchísimas personas en mi situación. Entonces, si eres de Venezuela y estás en la mierda, siéntete afortunado, porque esa mierda es la que te va a llevar lejos.
Si perdiste un hijo, si perdiste una relación de 5 años, si perdiste a tus padres, brother, de verdad te lo digo, es una súper oportunidad porque tú vas a ser grande en la vida.